Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Lo que voy a contarte hoy cambió mi vida para siempre y sé que muchas de ustedes se van a identificar con lo que viví. Me llamo Angélica, tengo 35 años y jamás olvidaré la noche en que mi esposo me presentó como la esposa frente a todos sus colegas en su fiesta de ascenso. Todavía puedo sentir cómo se me heló la sangre cuando el CEO de la compañía donde yo trabajaba desde hacía 8 años subió al escenario, tomó el micrófono y anunció con una sonrisa: Por cierto, Diego, yo dirijo el área de tu esposa. Angélica es nuestra directora de innovación estratégica. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con un cuchillo. Pero para entender completamente cómo llegué a ese momento, necesito llevarte conmigo un año atrás, cuando todo parecía perfecto en mi vida. Era octubre de 2023, y recuerdo perfectamente ese día porque acababa de recibir mi tercer ascenso consecutivo en Grupo Innovatec, una de las empresas de tecnología más importantes de México. Tenía 34 años recién cumplidos, llevaba 8 años en la compañía y había escalado desde analista junior hasta directora de área. Mi departamento, Innovación Estratégica, era responsable de desarrollar las nuevas líneas de negocio que habían generado el 40% del crecimiento de la empresa en los últimos 3 años. Pero en mi casa, con Diego Paredes, mi esposo de 6 años, yo era simplemente Angie, la que trabaja en sistemas. Él nunca preguntaba detalles sobre mi trabajo. Cuando yo intentaba compartir mis logros durante la cena, él asentía distraídamente mientras revisaba su teléfono. «Qué bueno, mi amor», decía sin levantar la vista. «Oye, ¿ya viste que me van a considerar para gerente regional?» Diego trabajaba en Comercial Herrera, una empresa mediana de distribución de productos electrónicos. Era vendedor senior, un buen vendedor, eso sí, pero su salario era aproximadamente el 60% del mío. Yo nunca se lo restregué en la cara, nunca. De hecho, cuando nos casamos, yo insistí en que mantuviéramos cuentas separadas para que él no se sintiera menos. Pagábamos los gastos de la casa proporcionalmente a nuestros ingresos, pero yo nunca le decía exactamente cuánto ganaba. Él asumía que ganábamos más o menos lo mismo. ¿Por qué no le contaba? Porque lo amaba. Porque veía como su ego masculino, ese que la sociedad le había construido desde niño, se tambaleaba cada vez que yo mencionaba un logro. Porque su madre, María del Carmen, una mujer de 62 años con mentalidad de los años 50, me había dejado muy claro desde el día de nuestra boda que una buena esposa no opaca a su marido. Recuerdo perfectamente una conversación que tuvimos en la cocina de su casa durante una cena familiar, apenas 2 meses después de casarnos. María del Carmen estaba cortando jitomates para la salsa mientras yo lavaba los platos. Sus manos arrugadas se movían con precisión mecánica y su voz tenía ese tono dulce pero venenoso que yo llegaría a conocer también. «Angélica, hija», me dijo sin mirarme, «he notado que hablas mucho sobre tu trabajo cuando estamos en familia». «Sí», respondí sorprendida. No me había dado cuenta. «Es que estoy muy emocionada con el proyecto en el que estoy trabajando». «Entiendo, continuó ella, ahora sí volteando a verme con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero debes tener cuidado. Los hombres necesitan sentirse importantes, necesitan sentir que son los proveedores. Si tú siempre estás hablando de tus éxitos, Diego puede sentirse pequeño». Me quedé callada, con las manos sumergidas en el agua jabonosa, procesando sus palabras. Parte de mí quería decirle que estábamos en el siglo XXI, que las parejas debían celebrar los éxitos mutuos, que el amor verdadero no se basaba en competencias de ego. Pero otra parte de mí, esa parte ingenua que todavía creía que podía ganarme el amor de mi suegra siendo complaciente, simplemente asintió. «Tienes razón, María del Carmen», dije finalmente. «Voy a ser más consciente de eso». Y así empezó mi silencio. Un silencio que, sin saberlo, se convertiría en mi mayor arma un año después.
Lo que ni Diego ni María del Carmen sabían era que ese mismo mes de octubre de 2023, mientras yo fingía ser solo otra empleada de sistemas, estaba cerrando la negociación más importante de mi carrera profesional. El CEO de Grupo Innovatec, Tomás Aguirre, un hombre de 58 años con una visión empresarial brillante y un respeto genuino por el talento sin importar el género, me había llamado a su oficina un martes por la tarde. Recuerdo que mi corazón latía con fuerza mientras subía al piso ejecutivo. Tomás no era de los que convocaban reuniones sin razón. «Angélica, siéntate por favor», me dijo cuando entré a su oficina panorámica con vista a toda la Ciudad de México. «Quiero proponerte algo que va a cambiar tu vida». Me senté en el sillón de cuero frente a su escritorio, tratando de mantener la compostura profesional, mientras mi mente corría a 1000 por hora. «Como sabes», continuó Tomás, juntando las manos sobre el escritorio, «tu departamento ha sido el motor de crecimiento de esta empresa. Las 3 líneas de negocio que desarrollaste generaron 450 millones de pesos el año pasado. Eso es más que algunas de nuestras divisiones completas». Asentí, sin saber a dónde iba todo esto. «He estado pensando en cómo recompensar ese nivel de contribución», dijo, sacando una carpeta azul de su cajón. «Y he decidido ofrecerte algo que nunca antes había ofrecido a alguien de tu nivel: participación accionaria en la empresa». Mi respiración se detuvo. Participación accionaria. En México, eso era prácticamente inaudito para alguien que no fuera fundador o parte de la familia. «Dueña, no es un regalo», aclaró Tomás, viendo mi expresión de shock. «Es una inversión. Quiero que compres el 8% de las acciones de la empresa. Tengo un socio que quiere retirarse y vender su participación. Te estoy dando la primera opción de compra antes de abrir esto a inversionistas externos». «¿8%?» repetí, mi voz apenas un susurro. «Tomás, eso debe costar 32 millones de pesos», completó él. «Sé que suena como una barbaridad, pero escúchame. Tienes ahorros, tienes un historial crediticio impecable, y yo personalmente voy a respaldar tu solicitud de financiamiento con el banco. Además, los dividendos que vas a recibir como accionista van a pagar el préstamo en menos de 5 años. Después de eso, es ganancia pura». Me recosté en el sillón, mi mente tratando de procesar la magnitud de lo que me estaba proponiendo. 32 millones de pesos. Era una cantidad astronómica, pero también era una oportunidad que sabía que nunca volvería a tener. «¿Por qué yo?», pregunté finalmente. «Hay ejecutivos con más antigüedad, con más...». «Porque tú tienes visión», interrumpió Tomás, su voz firme pero amable. «Porque en 8 años has demostrado que no solo entiendes el negocio, sino que puedes crear negocio donde otros no ven nada. Porque necesito socios estratégicos que piensen en el futuro de esta empresa, no solo en el cheque de fin de mes. Y porque, francamente, eres la mejor en lo que haces». Salí de esa oficina con la carpeta azul bajo el brazo y un torbellino de emociones en el pecho. Esa noche, mientras Diego veía el fútbol en la sala, yo estaba en el estudio revisando los documentos una y otra vez. Los números bailaban frente a mis ojos. Con mis ahorros podía dar el 30% de enganche. El banco, con el respaldo de Tomás, me prestaría el resto a una tasa preferencial. Los dividendos estimados eran de 6.4 millones de pesos anuales, más que suficiente para pagar el préstamo y mantener mi estilo de vida. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Le habrías contado a tu esposo sobre una decisión financiera de esa magnitud? Yo debía hacerlo. Sé que debía hacerlo. Pero cuando entré a la sala para hablar con Diego, él estaba gritándole al televisor porque su equipo había fallado un gol. Me vio entrar con la carpeta y me preguntó: «¿Más trabajo que llevas a la casa? Angie, ya es tarde. Deberías descansar». No era desprecio en su voz, era indiferencia. Una indiferencia que había crecido tan gradualmente en nuestro matrimonio que yo ya ni siquiera la notaba. Él no me preguntó qué contenía la carpeta. No mostró curiosidad por qué yo estaba tan seria. Simplemente volvió su atención al televisor. Cerré la carpeta y regresé al estudio.
Esa noche tomé la decisión sola. Firmé los documentos, inicié el proceso de financiamiento y me convertí en accionista del 8% de Grupo Innovatec. En términos prácticos, eso me convertía en la cuarta socia más importante de la empresa, después de Tomás, 35%, su hermano Esteban, 28%, y un inversionista institucional, 29%. Pero en mi casa, yo seguía siendo Angie, la que trabaja en sistemas. Los siguientes 6 meses fueron una montaña rusa de emociones contradictorias. Por un lado, mi vida profesional estaba en su punto más alto. Como accionista, ahora asistía a juntas directivas mensuales, donde se tomaban decisiones estratégicas sobre el futuro de la empresa. Tomás me consultaba sobre adquisiciones potenciales, sobre expansión a nuevos mercados, sobre todo. En marzo de 2024, apenas 5 meses después de convertirme en accionista, lideramos la adquisición de una startup de inteligencia artificial que se integró a mi departamento. Eso aumentó mi área de 23 a 45 personas. Yo era efectivamente una de las ejecutivas más poderosas de la empresa. Mi salario base, más bonos, más dividendos, me colocaban en el top 1% de ingresos en México. Pero en casa, la desconexión con Diego crecía como una grieta silenciosa en un muro. Él había logrado su ascenso a gerente regional en Comercial Herrera en enero, y eso había inflado su ego a niveles que yo nunca había visto. De repente, todas nuestras conversaciones giraban en torno a sus logros, sus estrategias de ventas, sus planes de expansión territorial. Angie, no tienes idea de la presión que tengo encima, me decía mientras cenábamos. Ahora tengo un equipo de 12 vendedores bajo mi mando. Tengo que cumplir cuotas regionales. No es como tu trabajo de oficina donde solo haces proyectos. Proyectos. Así llamaba él a mi trabajo. Proyectos, como si diseñar estrategias de negocio que generaban cientos de millones de pesos fuera comparable a armar un rompecabezas en la mesa del comedor. Pero yo no decía nada. Sonreía, asentía. Le preguntaba sobre sus vendedores, sobre sus cuotas, sobre sus clientes. Me tragaba mis propios logros como si fueran piedras en el estómago. ¿Por qué? Porque todavía lo amaba. Porque todavía creía que nuestro matrimonio podía salvarse. Porque todavía pensaba que si yo era lo suficientemente pequeña, él podría sentirse lo suficientemente grande. María del Carmen, por supuesto, alimentaba esta dinámica con cada oportunidad que tenía. En las cenas familiares dominicales, ella se aseguraba de preguntarle a Diego sobre su trabajo con lujo de detalles, mientras que a mí me preguntaba cosas como: ¿y tú, Angélica? ¿Sigues en la misma empresa? Qué bueno que te den estabilidad. Estabilidad. Como si yo fuera una secretaria que había encontrado un buen lugar para quedarse hasta la jubilación. Hubo un momento particular, a finales de abril, que debió haberme servido como advertencia de lo que vendría. Estábamos en casa de María del Carmen celebrando el cumpleaños de Diego. Toda su familia estaba ahí, sus 3 hermanos, sus esposas, sus sobrinos, sus tíos. Era una reunión grande, ruidosa, llena de risas y música. En un momento dado, el hermano mayor de Diego, Esteban, sí, coincidía el nombre con el socio de Tomás, pero obviamente eran personas diferentes, levantó su copa de cerveza y propuso un brindis. Por mi hermano Diego, dijo con voz fuerte para que todos escucharan, que finalmente está llegando a donde merece estar. Gerente regional a los 37 años, eso es algo de lo que estar orgulloso. Y por Angélica, añadió volteando hacia mí, con una sonrisa condescendiente, que has sido una esposa paciente y comprensiva durante todos estos años. Todos brindaron, todos sonrieron, y yo me quedé ahí, con mi copa de vino a medio camino hacia mis labios, procesando lo que acababa de escuchar. Esposa paciente y comprensiva, como si mi único rol en la vida fuera existir en la órbita de Diego, reflejando su luz en lugar de brillar con la mía propia. Esa noche, cuando regresamos a casa, traté de hablar con Diego sobre cómo me había sentido. Diego, le dije mientras él se quitaba los zapatos en la recámara, ¿puedo decirte algo que me molestó hoy? Claro, mi amor, respondió aflojándose la corbata. ¿Qué pasó?
El brindis de tu hermano. Empecé, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Me hizo sentir como si mi único valor fuera ser tu esposa, como si yo no tuviera mis propios logros. Diego se detuvo y me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Era molestia? ¿Confusión? ¿Indiferencia? Angie, no seas tan sensible, dijo finalmente con un tono que pretendía ser tranquilizador, pero que sonó más a dismisivo. Esteban estaba siendo amable. Estaba reconociendo que has estado a mi lado durante mi crecimiento profesional. ¿No es eso algo bueno? Pero es que yo también he crecido profesionalmente. Insistí, sintiendo cómo la frustración crecía en mi pecho. Llevo 8 años en mi empresa. He tenido 3 ascensos. Dirijo un departamento importante. Lo sé, interrumpió Diego, ahora claramente molesto. Pero esta era mi fiesta de cumpleaños, Angélica. ¿No podías dejar que el día fuera sobre mí por una vez? Siempre tiene que ser sobre ti y tu trabajo, ¿verdad? Me quedé helada. Siempre sobre mí. Yo que había pasado 6 años minimizando mis logros, que había guardado silencio sobre mi participación accionaria, que había dejado que él monopolizara cada conversación sobre trabajo. ¿Y él me acusaba de hacer todo sobre mí? No respondí. Simplemente me metí al baño, cerré la puerta y dejé que las lágrimas cayeran en silencio mientras me lavaba la cara. Esa noche dormí dándole la espalda a Diego, sintiendo por primera vez que tal vez nuestro matrimonio no era lo que yo había creído que era. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda a algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. Llegó septiembre de 2024. Diego recibió una noticia que lo puso eufórico. Comercial Herrera lo había nombrado director nacional de ventas. Era un ascenso significativo, uno que venía con un aumento salarial del 40% y, lo más importante para Diego, con un título que sonaba impresionante. Director nacional. Ya no era solo gerente, ahora era director. La empresa organizó una fiesta de celebración para él y otros 3 ejecutivos que también habían sido promovidos. Sería en el salón de eventos del Hotel Presidente, un lugar elegante en Polanco. Habría más de 200 invitados. Todos los ejecutivos de Comercial Herrera, sus principales clientes, algunos proveedores importantes y, por supuesto, las familias de los homenajeados. Diego estaba tan emocionado que no podía hablar de otra cosa. Durante 2 semanas antes del evento, cada conversación en casa giraba en torno a la fiesta. ¿Qué traje se iba a poner? ¿Qué iba a decir en su discurso de agradecimiento? ¿Quiénes iban a estar ahí? ¿Qué impresión quería causar? Angie, esta es mi oportunidad de consolidarme como un líder en la industria, me decía mientras yo preparaba la cena. Todos los peces gordos van a estar ahí. El CEO de Comercial Herrera, los dueños, los clientes más importantes. Tengo que causar la mejor impresión. Y la vas a causar, le aseguraba yo, sirviendo la pasta en los platos. Has trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Sí, pero no es solo mi trabajo, continuaba él, tomando su tenedor. También es cómo me presento, cómo me ven. Por eso necesito que tú también causes una buena impresión esa noche. Levanté la vista de mi plato. ¿Qué quieres decir? Pues que te veas bien, que seas amable con la gente, que no, ya sabes, que no hables mucho sobre tu trabajo, dijo, evitando mi mirada. Es mi noche, ¿entiendes? No quiero que la atención se desvíe. Ahí estaba otra vez. Esa petición implícita de que yo me hiciera pequeña para que él pudiera verse grande. Pero esta vez, en lugar de sentir tristeza, sentí algo diferente. Sentí una calma fría, casi clínica, instalarse en mi pecho. Claro, Diego, dije con una sonrisa que no llegó a mis ojos. No te preocupes, seré la esposa perfecta. Y lo fui. El día de la fiesta me puse un vestido negro elegante pero discreto. Me maquillé con sutileza. Me peiné con un chongo simple. Me veía presentable pero no llamativa. Exactamente lo que Diego quería. Llegamos al Hotel Presidente a las 7:30 p.m.
El salón de eventos estaba decorado con elegancia. Mesas redondas con manteles blancos, centros de mesa con flores, una tarima al frente con un podio y pantallas gigantes. Los meseros circulaban con charolas de canapés y copas de vino espumoso. Había fácilmente 250 personas ahí, todas vestidas con sus mejores galas, conversando en grupos pequeños, riendo, brindando. Diego me tomó del brazo y comenzó a presentarme con sus colegas. Y aquí es donde comenzó lo que yo ahora llamo la noche de las presentaciones incompletas. Mira, te presento a Angélica, mi esposa. Le decía a cada persona que nos encontrábamos. Solo eso. Mi esposa. No, mi esposa Angélica, que trabaja en tecnología. No mi esposa que es directora en Grupo Innovatec. Solo mi esposa. Como si ese fuera mi único identificador, mi única función en la vida. Al principio algunas personas intentaban ser corteses y preguntarme sobre mí. Mucho gusto, Angélica, me decía algún ejecutivo. ¿Y tú a qué te dedicas? Pero antes de que yo pudiera responder, Diego intervenía. Ella trabaja en sistemas. Oye, ¿ya viste el nuevo catálogo de productos que lanzamos? Y así, conversación tras conversación, yo era reducida a la esposa, o, en el mejor de los casos, la que trabaja en sistemas. Después de la 10ª vez, dejé de intentar corregir o ampliar. Simplemente sonreía, asentía y dejaba que Diego dirigiera todas las conversaciones. Llegó el momento de sentarnos a cenar. Nuestra mesa estaba cerca de la tarima, una ubicación privilegiada que reflejaba la importancia del nuevo puesto de Diego. En la mesa estaban el director general de Comercial Herrera, su esposa, otros 2 directores recién ascendidos con sus parejas y un par de clientes VIP. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente hacia los negocios. Los hombres hablaban sobre estrategias de mercado, sobre la competencia, sobre proyecciones de crecimiento. Las esposas, incluyéndome a mí en su asunción, hablábamos entre nosotras sobre cosas que ellos consideraban temas de mujeres, hijos, decoración del hogar, planes de viaje. Yo participaba en estas conversaciones superficiales mientras una parte de mi mente estaba en otro lugar completamente. Pensaba en la junta directiva que había tenido esa misma mañana en Grupo Innovatec, donde habíamos aprobado la expansión a Colombia que yo había propuesto. Pensaba en los 2.8 millones de pesos en dividendos que acababa de recibir el mes pasado. Pensaba en el hecho de que, en términos de jerarquía corporativa, yo estaba varios niveles por encima de todos los hombres sentados en esa mesa, incluyendo a mi propio esposo. Pero no dije nada, sonreí, asentí y seguí siendo la esposa. Entonces, llegó el momento que cambiaría todo. El CEO de Comercial Herrera, un hombre de unos 55 años llamado Ramiro Fuentes, subió a la tarima para dar el discurso de bienvenida y presentar a los homenajeados. Buenas noches a todos, comenzó con voz potente que llenó el salón. Es un honor estar aquí celebrando a 4 de nuestros mejores talentos, 4 personas que han demostrado dedicación, visión y liderazgo excepcionales. Continuó hablando sobre la importancia del crecimiento profesional, sobre cómo Comercial Herrera valoraba a sus empleados, sobre los planes de expansión de la empresa. Luego comenzó a presentar a cada uno de los homenajeados individualmente. Cuando llegó el turno de Diego, Ramiro lo llamó a la tarima. Diego se levantó, se acomodó el saco y caminó hacia el frente con una sonrisa enorme en el rostro. Subió los 3 escalones hacia la tarima, estrechó la mano de Ramiro y se paró frente al micrófono. Gracias, Ramiro, comenzó Diego, su voz temblando ligeramente de emoción. Este ascenso significa el mundo para mí. He trabajado en Comercial Herrera durante 9 años y cada día te he dado lo mejor de mí para contribuir al crecimiento de esta empresa. Continuó con su discurso preparado, agradeciendo a sus mentores, a su equipo, a la empresa. Y entonces, en el momento que quedaría grabado en mi memoria para siempre, Diego extendió su mano hacia donde yo estaba sentada. Pero sobre todo, dijo con una sonrisa que pretendía ser afectuosa: quiero agradecer a mi esposa, Angélica.
Ella ha estado ante mi lado durante estos años, apoyándome, siendo paciente cuando tenía que trabajar hasta tarde, siendo comprensiva cuando tenía que viajar. Angie, ¿puedes ponerte de pie un momento? Me quedé paralizada. Todos los ojos en el salón se voltearon hacia mí. Lentamente, mecánicamente, me puse de pie, sintiendo cómo el calor subía por mi cuello hacia mis mejillas. Ahí está, continuó Diego señalándome como si fuera un objeto en exhibición. Mi esposa, la mujer detrás del hombre, como dicen. Sin su apoyo, nada de esto hubiera sido posible. Hubo aplausos, aplausos educados, corteses. Yo sonreí, una sonrisa tensa que probablemente parecía más una mueca, e hice un pequeño gesto de reconocimiento con la cabeza antes de volver a sentarme. La esposa, la mujer detrás del hombre. En un salón lleno de 250 personas, mi esposo me había reducido a un rol de soporte, a un personaje secundario en su historia de éxito. No había mencionado que yo tenía mi propia carrera. No había mencionado que yo también era profesionista. No había mencionado nada que me identificara como un ser humano individual con mis propios logros y aspiraciones. Solo era la esposa. Diego bajó de la tarima, regresó a la mesa y se sentó a mi lado con una expresión de satisfacción absoluta. Me tomó la mano por encima de la mesa y la apretó. ¿Viste eso, mi amor?, me susurró al oído. Te reconocí frente a todos. Todos saben lo importante que eres para mí. Yo no respondí. No podía. Porque en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue una ruptura dramática. No fue un estallido de ira. Fue algo más sutil, más profundo. Fue el momento en que la última hebra de mi ilusión sobre nuestro matrimonio finalmente se cortó. Miré a Diego, realmente lo miré, como si lo viera por primera vez. Vi a un hombre que, después de 6 años de matrimonio, no tenía la menor idea de quién era yo realmente. Vi a un hombre que estaba tan absorto en su propia narrativa de éxito, que no había notado que su esposa había construido un imperio silencioso a su lado. Vi a un hombre que me amaba. Sí, pero que me amaba como se ama a un accesorio conveniente, no como se ama a una compañera igual. Y en ese momento tomé una decisión. No fue una decisión impulsiva o emocional, fue una decisión fría, calculada, definitiva. Decidí que esta humillación, esta reducción de mi identidad a un rol de soporte, sería la última vez que permitiría que alguien me hiciera sentir invisible. Decidí que era hora de que Diego y todos los presentes supieran exactamente quién era Angélica. Pero no iba a hacer esa noche. No iba a robarle su momento a Diego gritando, «Yo también soy exitosa», como una niña demandando atención. No, mi venganza sería mucho más elegante, mucho más devastadora. Porque verás, había algo que ni Diego ni nadie en ese salón sabía. Algo que estaba a punto de cambiar completamente la dinámica de poder. El CEO de Comercial Herrera, Ramiro Fuentes, el hombre que acababa de entregarle su reconocimiento a Diego, el hombre que era el jefe máximo de mi esposo, ese hombre reportaba a alguien. Comercial Herrera no era una empresa independiente, era una subsidiaria de un conglomerado más grande, un conglomerado llamado Grupo Innovatec. Sí, la empresa donde Diego trabajaba era propiedad de la empresa donde yo era accionista y directora, y el CEO de Grupo Innovatec, Tomás Aguirre, el hombre que me había dado la oportunidad de convertirme en socia, estaba sentado en ese mismo salón, en una mesa al fondo, observando toda la ceremonia. Porque, verás, Comercial Herrera era una de las adquisiciones que habíamos hecho 6 meses atrás. Yo había estado en las juntas donde se discutió la compra. Yo había revisado los números, había analizado la estructura organizacional, había dado mi voto a favor de la adquisición. En los documentos internos de Grupo Innovatec, yo aparecía como una de las ejecutivas supervisoras de la integración de Comercial Herrera al grupo corporativo. Diego no lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo? Él nunca preguntaba sobre mi trabajo. Nunca había mostrado interés en saber qué hacía exactamente mi departamento de innovación estratégica. Para él, yo solo hacía proyectos de sistemas. Pero Tomás sí lo sabía.
Tomás sabía perfectamente que yo era la esposa de uno de los nuevos directores de Comercial Herrera. Lo sabía porque yo se lo había mencionado de pasada en una junta directiva hace 3 meses, cuando revisábamos la estructura de liderazgo post-adquisición. Tomás le había dicho después de una junta: mi esposo trabaja en Comercial Herrera, acaba de ser promovido a director nacional de ventas. Tomás había levantado las cejas, sorprendido. ¿Tu esposo trabaja ahí? ¿Y él sabe que tú eres accionista de Grupo Innovatec? No, había admitido yo, sintiéndome repentinamente avergonzada. Nunca se lo he dicho. Es complicado. Tomás me había mirado con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que parecía preocupación. Angélica, ¿estás segura de que eso es saludable? Ocultar algo tan importante de tu pareja. No lo estoy ocultando exactamente, me había defendido yo. Es solo que él nunca pregunta, y yo no quiero que se sienta mal. Tomás había suspirado, negando con la cabeza. Bueno, es tu decisión, pero algún día va a salir a la luz, y cuando lo haga espero que estés preparada para esa conversación. Tenía razón, y ese algún día estaba a punto de llegar mucho antes de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. Después de que los 4 homenajeados dieron sus discursos, Ramiro Fuentes volvió a tomar el micrófono para dar las palabras de cierre. Estaba a mitad de su discurso cuando noté algo inusual. Tomás Aguirre se había levantado de su mesa al fondo del salón y estaba caminando hacia la tarima. Ramiro lo vio acercarse y su expresión cambió inmediatamente. Se veía sorprendido, pero también un poco nervioso. Tomás subió a la tarima y le susurró algo al oído a Ramiro. Vi cómo Ramiro asentía, le pasaba el micrófono a Tomás y se hacía a un lado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué estaba haciendo Tomás? ¿Por qué estaba tomando el control de la ceremonia? Buenas noches a todos, comenzó Tomás con su voz autoritaria pero amable. Sé que no estaba en el programa que yo hablara esta noche, pero hay algo que me gustaría compartir con ustedes. El salón quedó en completo silencio. Todos los ojos estaban en Tomás. Yo sentí cómo mi respiración se aceleraba. Para quienes no me conocen, continuó Tomás, soy Tomás Aguirre, CEO de Grupo Innovatec. Comercial Herrera es ahora parte de nuestro grupo corporativo y estoy muy orgulloso de la integración que hemos logrado en estos últimos meses. Diego, sentado a mi lado, Sechmi, enderezó en su silla. Ahora entendía quién era Tomás, el jefe de su jefe, el gran jefe, el CEO del conglomerado. Su expresión era una mezcla de nerviosismo y emoción. Probablemente estaba pensando que esta era su oportunidad de causar una buena impresión en la cúpula corporativa. He escuchado los discursos de esta noche con mucho interés, continuó Tomás, paseando su mirada por el salón. Y me ha llamado la atención algo en particular. Diego Paredes, ¿podrías ponerte de pie un momento? Diego casi saltó de su silla. Se puso de pie con una sonrisa enorme, probablemente pensando que Tomás iba a darle algún reconocimiento adicional. Diego, en tu discurso mencionaste a tu esposa, Angélica, dijo Tomás, ahora mirando directamente hacia nuestra mesa. La presentaste como la esposa, como la mujer detrás del hombre. ¿Es correcto? Sí, señor, respondió Diego, su voz llena de orgullo. Ella ha sido mi mayor apoyo. Ya veo, dijo Tomás, y detecté un tono en su voz que no pude identificar. ¿Era diversión? ¿Desaprobación? ¿Y me podrías decir, Diego, a qué se dedica exactamente tu esposa? La pregunta cayó como una bomba en el salón. Diego parpadeó, claramente tomado por sorpresa. Ella trabaja en sistemas, respondió Diego, su confianza tambaleándose ligeramente. En una empresa de tecnología. ¿En qué empresa específicamente? Presionó Tomás. En Grupo Innovatec, creo, dijo Diego, y pude ver cómo la confusión comenzaba a instalarse en su rostro. Espera, ¿en su empresa? Así es, confirmó Tomás. Tu esposa trabaja en Grupo Innovatec.
De hecho, trabaja en la misma empresa que ahora es dueña de Comercial Herrera. ¿No te parece una coincidencia interesante? El salón estaba tan silencioso que podría haber escuchado caer un alfiler. Diego me miró, sus ojos llenos de confusión. Yo mantuve mi expresión neutral, sin dar ninguna pista de lo que estaba por venir. Pero déjame decirte algo más, Diego, continuó Tomás, y ahora su voz tenía un tono definitivamente divertido. Tu esposa no solo trabaja en sistemas. Angélica es la directora de innovación estratégica de Grupo Innovatec. Dirige un departamento de 45 personas. Es responsable de las líneas de negocio que generaron 680 millones de pesos el año pasado. Y por cierto, yo dirijo el área de ella. Soy su jefe directo. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con un cuchillo. Vi cómo el color drenaba del rostro de Diego. Vi cómo su boca se abría ligeramente, sin poder formar palabras. Vi cómo sus ojos se movían entre Tomás y yo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Pero espera, dijo Tomás, levantando un dedo como si acabara de recordar algo. Hay más. Angélica, ¿podrías ponerte de pie, por favor? Esta vez, cuando me puse de pie, no fue con la vergüenza y la incomodidad de antes. Me puse de pie con la espalda recta, la cabeza en alto y una calma absoluta en mi interior. Angélica no es solo una de mis mejores directoras, continuó Tomás, ahora mirándome directamente con una sonrisa de orgullo. También es accionista de Grupo Innovatec, posee el 8% de las acciones de la empresa. Eso la convierte en la cuarta socia más importante del grupo corporativo. En términos prácticos, Diego, tu esposa es una de las dueñas de la empresa donde tú trabajas. Si el silencio anterior había sido denso, este era absoluto. Nadie respiraba, nadie se movía. 250 pares de ojos estaban clavados en mí, procesando la bomba informativa que Tomás acababa de soltar. Diego se dejó caer en su silla como si sus piernas hubieran dejado de sostenerlo. Su rostro había pasado de pálido a un tono grisáceo enfermizo. Su boca seguía abierta, sus ojos completamente redondos de shock. Así que Diego, concluyó Tomás, su voz ahora seria, la próxima vez que presentes a tu esposa, tal vez quieras usar un poco más que solo la esposa, porque Angélica no es solo tu esposa, es una líder empresarial, una visionaria y una de las mentes más brillantes que he tenido el honor de conocer en mis 30 años de carrera. Tomás le devolvió el micrófono a Ramiro Fuentes, quien lo tomó con manos temblorosas. Claramente tan sorprendido como todos los demás, Tomás bajó de la tarima y, para mi completa sorpresa, caminó directamente hacia nuestra mesa. Angélica, me dijo cuando llegó frente a mí, extendiendo su mano. Gracias por todo tu trabajo en la integración de Comercial Herrera. Has hecho un trabajo excepcional. Estreché su mano, sintiendo cómo todas las miradas en el salón seguían cada uno de nuestros movimientos. Gracias, Tomás, respondí, mi voz sorprendentemente firme. Es un placer trabajar contigo. Tomás asintió. Me dio una palmada amistosa en el hombro y luego miró a Diego, quien seguía sentado en su silla, paralizado. Diego, le dijo Tomás, felicidades por tu ascenso. Espero que sigas haciendo un excelente trabajo en Comercial Herrera. Y por favor, cuida bien de tu esposa. No todos tienen la fortuna de estar casados con alguien tan talentoso. Con eso, Tomás se dio la vuelta y regresó a su mesa, dejando un salón lleno de personas en completo shock y a un esposo que acababa de descubrir que no conocía a su esposa en absoluto. ¿Crees que exageré o que hice lo correcto? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar. Los siguientes 30 minutos fueron los más incómodos de mi vida. Ramiro Fuentes intentó retomar el control de la ceremonia, dijo algunas palabras de cierre apresuradas y oficialmente concluyó el evento. Pero nadie se movió, todos se quedaron en sus lugares, mirándome con expresiones que iban desde la admiración hasta el shock absoluto. Diego seguía sentado a mi lado, completamente inmóvil. No me miraba, no decía nada, solo miraba fijamente al frente como si estuviera en trance.
Lentamente las personas comenzaron a acercarse a nuestra mesa, pero no, venían a felicitar a Diego por su ascenso. Venían a hablar conmigo. Señora Angélica, me decía un ejecutivo de Comercial Herrera, extendiendo su mano nerviosamente. No tenía idea de que usted era, bueno, que usted era quien era. Es un honor conocerla. Angélica, me decía otro, he escuchado maravillas sobre el Departamento de Innovación Estratégica. ¿Sería posible agendar una reunión para discutir algunas ideas de colaboración? Uno tras otro, los ejecutivos y clientes que antes me habían ignorado completamente, que me habían visto solo como la esposa de Diego, ahora se peleaban por hablar conmigo, por estrechar mi mano, por darme sus tarjetas de presentación. Diego observaba todo esto con una expresión que no puedo describir adecuadamente. Era una mezcla de humillación, incredulidad, ira y algo más profundo. La comprensión devastadora de que durante 6 años había estado viviendo una mentira. No una mentira que yo le había contado deliberadamente, sino una mentira que él mismo había construido al asumir que yo era menos que él, al nunca preguntar, al nunca mostrar interés genuino en mi vida profesional. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Diego se puso de pie abruptamente. «Nos vamos», dijo con voz tensa, sin mirarme. Ahora, no discutí. Me despedí educadamente de las personas con las que estaba hablando, tomé mi bolsa y seguí a Diego hacia la salida. El camino hacia el estacionamiento fue en completo silencio. Un silencio pesado, cargado de todas las palabras que ninguno de los dos estaba listo para decir. Subimos al coche. Diego se puso al volante, arrancó el motor y salió del estacionamiento con una velocidad que rozaba lo imprudente. Condujimos por 10 minutos sin que ninguno de los dos dijera una palabra. Finalmente, cuando estábamos en Periférico, Diego explotó. «¿Por qué?», gritó, golpeando el volante con la palma de su mano. «¿Por qué nunca me dijiste nada?». «Te lo intenté decir», respondí con calma, mirando por la ventana. «Muchas veces». «Mentira», gritó de nuevo. «Nunca me dijiste que eras directora. Nunca me dijiste que eras accionista. Nunca me dijiste que eras dueña de parte de una empresa. Diego, cada vez que yo intentaba hablar sobre mi trabajo, tú cambiabas el tema», dije, volteando a verlo. «Cada vez que mencionaba un logro, tú lo minimizabas o lo interrumpías para hablar sobre el tuyo, cuando exactamente se suponía que debía decírtelo». «En algún momento durante los últimos 6 años», gritó, su voz quebrándose. «Soy tu esposo. Se supone que las parejas se cuentan estas cosas». «Tienes razón», admití. «Debí habértelo dicho. Pero también tú debiste preguntarme. En 6 años de matrimonio, Diego, nunca, ni una sola vez, me preguntaste específicamente sobre mi puesto, sobre mis responsabilidades, sobre mi salario. Asumiste que yo era menos exitosa que tú. Y yo dejé que lo asumieras porque pensé que eso te haría feliz». Diego se quedó callado, procesando mis palabras. Podía ver cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus nudillos se ponían blancos de la fuerza con la que agarraba el volante. «¿Y esta noche?», preguntó finalmente, su voz ahora más baja pero no menos tensa. «¿Por qué tu jefe tuvo que humillarme frente a todos? ¿Por qué tuvo que exponerme así? Yo no le pedí que hiciera eso», dije honestamente. No tenía idea de que Tomás iba de intervenir, pero Diego, piensa en lo que dijiste en tu discurso. Me presentaste como la esposa, como la mujer detrás del hombre. Me redujiste a un rol de soporte frente a 250 personas. ¿Cómo crees que eso me hizo sentir? «Estaba siendo amable», protestó Diego. «Estaba reconociendo tu apoyo». «No, Diego», dije, mi voz ahora más firme. «Estabas borrando mi identidad. Estabas diciendo frente a todo el mundo que mi único valor era estar a tu lado. Y eso, después de 6 años de hacer exactamente eso, de minimizarme para que tú pudieras brillar, fue la gota que derramó el vaso». Llegamos a casa y entramos en silencio. Diego se fue directo a la recámara, se quitó el traje y se metió a la cama sin decir una palabra más.
Yo me quedé en la sala, sentada en el sofá, procesando todo lo que había pasado. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes. Eran de colegas de Grupo Innovatech que habían escuchado sobre lo que pasó en la fiesta. Las noticias viajan rápido en el mundo corporativo. Eran mensajes de apoyo, de felicitación, de solidaridad. Pero también había un mensaje de Tomás. Angélica, espero no haber sobrepasado ningún límite esta noche. Pero cuando escuché cómo te presentó tu esposo, sentí que alguien tenía que decir la verdad. Espero que estés bien. Le respondí, gracias, Tomás. Creo que era algo que necesitaba pasar. Estoy bien. Pero no estaba bien. Estaba sentada en mi sala, a las 2 de la mañana, sintiendo cómo mi matrimonio se desmoronaba a mi alrededor, preguntándome cómo había llegado hasta este punto. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de tensión en casa y revelación en el trabajo. Diego y yo apenas nos hablábamos. Él se iba temprano al trabajo y regresaba tarde. Cuando estábamos en la misma habitación, el silencio era tan denso que podía sentirlo físicamente. En el trabajo, sin embargo, todo había cambiado. La noticia de lo que pasó en la fiesta de Comercial Herrera se había esparcido como pólvora por todo Grupo Innovatech. De repente, todos querían saber más sobre mí, sobre mi historia, sobre cómo había llegado a donde estaba. Una semana después de la fiesta, recibí una llamada de María del Carmen, mi suegra, la mujer que me había aconsejado durante 6 años que me hiciera pequeña para que Diego pudiera sentirse grande. Angélica, comenzó con voz tensa. Necesitamos hablar. Hola, María del Carmen, respondí con cortesía fría. ¿Qué necesitas? Diego me contó lo que pasó en su fiesta, dijo, y podía escuchar la acusación en su voz. Me dijo que lo humillaste frente a todos sus colegas. Yo no lo humillé, corregí firmemente. Mi jefe reveló información sobre mi carrera profesional que Diego nunca se molestó en averiguar. «Porque tú se la ocultaste», exclamó María del Carmen. Una esposa no le oculta esas cosas a su marido. Una esposa tampoco debería tener que minimizar sus logros para proteger el ego de su marido. Respondí, sintiendo cómo la ira comenzaba a hervir en mi pecho. Durante 6 años, María del Carmen, seguí tu consejo. Me hice pequeña. Guardé silencio sobre mis éxitos. Dejé que Diego creyera que él era el más exitoso en nuestra relación. ¿Y qué gané con eso? Un esposo que me presentaba como la esposa, como si yo no fuera nada más que un accesorio en su vida. Los matrimonios requieren sacrificios, insistió María del Carmen. Las mujeres debemos apoyar a nuestros esposos, no competir con ellos. No estaba compitiendo con él, dije, mi voz ahora más alta. Estaba construyendo mi propia carrera, mis propios logros, y el hecho de que tú y Diego vean eso como competencia dice más sobre ustedes que sobre mí. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Diego está devastado, dijo finalmente María del Carmen, su voz ahora más suave pero no menos crítica. No sabe cómo procesar esto. Se siente engañado, humillado. Y yo me sentí invisible durante 6 años. Respondí, me sentí reducida, minimizada, ignorada. Así que perdóname si no tengo mucha simpatía por el ego herido de Diego en este momento. Colgué el teléfono antes de que ella pudiera responder. Mis manos temblaban, no de miedo o tristeza, sino de una ira justa que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo. 2 semanas después de la fiesta, Diego finalmente pidió que habláramos. Era un sábado por la tarde. Nos sentamos en la sala, uno frente al otro con la mesa de centro entre nosotros como una barrera física de la distancia emocional que nos separaba. He estado pensando mucho, comenzó Diego, sus ojos rojos como si no hubiera dormido bien en días. Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre todo. Esperé en silencio, dándole espacio para continuar. No sé si puedo seguir con esto, dijo finalmente, su voz quebrándose. No sé si puedo estar casado con alguien que me ocultó algo tan importante durante tanto tiempo. Diego, dije suavemente, yo nunca te oculté nada deliberadamente.
Simplemente dejé de compartir porque tú dejaste de preguntar. Cada vez que yo intentaba hablar sobre mi trabajo, tú lo ignorabas o lo minimizabas. ¿Qué se suponía que debía hacer? Insistir, exclamó Diego levantándose del sofá. Sentarte frente a mí y decirme: Diego, soy directora de una empresa. Diego, soy accionista. Diego, técnicamente soy tu jefa, porque mi empresa es dueña de la tuya. ¿Y crees honestamente que habrías reaccionado bien a eso? Pregunté, también poniéndome de pie. ¿Crees que tu ego habría manejado esa información mejor hace 6 meses que como la manejó hace 2 semanas? Diego se quedó callado, porque ambos sabíamos la respuesta. El problema no es que yo no te lo dijera, continué, sintiendo cómo años de frustración finalmente encontraban su voz. El problema es que tú nunca quisiste saber. El problema es que tú construiste una narrativa en tu cabeza donde yo era la esposa de soporte y tú eras el exitoso profesional. Y nunca cuestionaste esa narrativa porque te convenía. Te hacía sentir bien contigo mismo. Eso no es justo, protestó Diego débilmente. ¿No es justo?, repetí, mi voz subiendo de volumen. ¿Sabes qué no es justo, Diego? Trabajar durante 8 años para construir una carrera, para lograr cosas de las que estoy orgullosa, y tener que esconder esos logros porque mi esposo se siente amenazado por ellos. Eso no es justo. Tener que hacerme pequeña para que tú puedas sentirte grande, eso no es justo. Ser presentada como la esposa frente a 250 personas, como si ese fuera mi único identificador, eso no es justo. Diego se dejó caer de nuevo en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. No sé cómo arreglar esto, murmuró. No sé cómo seguir adelante sabiendo que mi esposa es más exitosa que yo. Y ahí estaba. La verdad cruda y dolorosa que había estado en el centro de nuestro matrimonio durante años. Diego no podía manejar el hecho de que yo fuera más exitosa que él. Su ego, su masculinidad frágil construida sobre nociones anticuadas de lo que significa ser un hombre, no podía aceptar que su esposa fuera su igual, o en este caso, su superior en términos profesionales. Diego, dije, sentándome de nuevo, mi voz ahora más calmada, pero no menos firme. Si no puedes estar casado con una mujer exitosa, entonces tienes razón. No podemos seguir adelante. Él levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. No es que no pueda estar casado con una mujer exitosa, dijo. Es que no puedo estar casado con alguien que me mintió. Yo nunca te mentí, insistí. Omití información, sí, pero nunca te mentí. Y la razón por la que omití esa información fue porque tú creaste un ambiente donde yo sentía que tenía que hacerlo para mantener la paz en nuestro matrimonio. Nos quedamos en silencio por un largo rato, cada uno procesando la magnitud de lo que estábamos diciendo, de lo que esto significaba para nuestro futuro. Creo que necesitamos tiempos separados, dijo Diego finalmente. Necesito procesar todo esto. Necesito pensar en qué quiero, en quién soy sin la narrativa que tenía de nosotros. Asentí, sintiendo una mezcla de tristeza y, sorprendentemente, alivio. Está bien, dije. Tómate el tiempo que necesites. Diego se mudó temporalmente con su hermano Esteban. Eso fue hace 4 meses. En ese tiempo, muchas cosas han cambiado. En el trabajo, mi perfil se elevó significativamente después de la revelación, como todos la llamaban. Tomás me propuso expandir mi departamento aún más, asumiendo la supervisión directa de la integración de todas las nuevas adquisiciones del grupo. Acepté, y ahora tengo un equipo de 78 personas bajo mi dirección. También me invitaron a formar parte de 2 consejos directivos de otras empresas del sector tecnológico. Me convertí en mentora de un programa para mujeres en tecnología, compartiendo mi historia, aunque omitiendo los detalles más personales, para inspirar a otras mujeres a no minimizar sus logros. Mis dividendos como accionista aumentaron este año. Ya pagué completamente el préstamo que había tomado para comprar las acciones, 3 años antes de lo proyectado. Ahora, todo ese dinero es ganancia pura. Compré un departamento en Polanco, un espacio que es completamente mío, decorado según mis gustos.
lleno de luz y posibilidades. ¿Y Diego? Seguimos casados legalmente, pero separados emocionalmente. Hemos hablado un par de veces, conversaciones corteses pero distantes. Él sigue trabajando en Comercial Herrera y, según me han contado, está haciendo un buen trabajo. Pero nuestra relación no sé si tiene arreglo. Hace 2 semanas Diego me pidió vernos para tomar un café. Accedí, curiosa por saber qué quería decir. Nos encontramos en un café neutral, uno donde ninguno de los dos había estado antes. Él llegó puntual, se veía más delgado, con ojeras, pero también con algo diferente en su expresión. Madurez, humildad, angélica. Comenzó después de que ordenamos nuestros cafés. He estado yendo a terapia. Eso me sorprendió. Diego siempre había sido escéptico de la terapia, considerándola cosa de gringos. Qué bueno, dije sinceramente. ¿Te está ayudando? Sí, admitió, removiendo su café, aunque no le había puesto azúcar. Me está ayudando a contar, a entender muchas cosas sobre mí mismo, sobre cómo fui criado, sobre las expectativas que tenía sobre lo que significa ser un hombre, ser un esposo. Esperé, dándole espacio para continuar. Mi terapeuta me hizo ver que yo había construido mi identidad completamente alrededor de ser el proveedor, el exitoso. Continuó, finalmente levantando la vista para mirarme. Y cuando descubrí que tú eras más exitosa que yo, sentí que mi identidad completa se desmoronaba. No sabía quién era si no era el hombre exitoso casado con la esposa de soporte. Diego, empecé, pero él levantó la mano. Déjame terminar, por favor, dijo. He pasado estos meses reflexionando sobre nuestro matrimonio, sobre cómo te traté, sobre todas las veces que minimicé tus logros o ignoré tu carrera, y me di cuenta de algo devastador. Yo decía que te amaba, pero en realidad amaba la versión de ti que yo había construido en mi cabeza. La versión pequeña, la versión de soporte. Nunca me tomé el tiempo de conocer a la verdadera Angélica, a la mujer brillante, ambiciosa, exitosa que eres. Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Y lo siento, continuó Diego, su propia voz quebrándose. Lo siento profundamente. Siento haberte hecho sentir que tenías que esconderte. Siento haber sido tan frágil en mi masculinidad que no pude celebrar tus éxitos. Siento haberte presentado como la esposa cuando eres mucho, mucho más que eso. Gracias por decir eso, dije suavemente, limpiándome las lágrimas. Significa mucho escucharte reconocer todo esto. No sé si podemos arreglar nuestro matrimonio, dijo Diego, ahora también con lágrimas en los ojos. No sé si el daño es demasiado profundo, pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí mismo. Estoy tratando de convertirme en un hombre que pueda estar con una mujer exitosa, sin sentirse amenazado. Un hombre que pueda celebrar los logros de su pareja en lugar de sentirse disminuido por ellos. Nos quedamos en silencio, cada uno procesando esta conversación, esta disculpa, esta admisión de culpa y crecimiento. No sé qué va a pasar con nosotros, Diego, dije finalmente. Pero me alegra que estés trabajando en ti mismo. Te lo mereces, independientemente de si terminamos juntos o no. Terminamos nuestros cafés hablando de cosas más ligeras, de cómo estaba su familia, de cómo iba mi trabajo. Fue extrañamente agradable, como hablar con un viejo amigo en lugar de con un esposo distanciado. Cuando nos despedimos, Diego me dio un abrazo. No fue un abrazo romántico, sino uno de respeto, de reconocimiento, de 2 personas que compartieron una vida y que ahora están tratando de encontrar cómo seguir adelante, juntos o separados. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios, cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios y me encanta saber que no estoy sola en esto. Han pasado 4 meses desde aquella noche en el Hotel Presidente. 4 meses desde que mi silencio forzado se convirtió en la revelación más poderosa de mi vida. Y mientras reflexiono sobre todo lo que ha pasado, me doy cuenta de varias cosas. Primero,
que el amor no debería requerir que te hagas pequeña. El amor verdadero celebra tus éxitos, no se siente amenazado por ellos. El amor verdadero pregunta, se interesa, quiere conocer cada faceta de quién eres. Segundo, que guardar silencio sobre tus logros para proteger el ego de alguien más no es amor propio, es autosacrificio mal dirigido. Y eventualmente, ese silencio se convierte en resentimiento, en una bomba de tiempo esperando explotar. Tercero, que a veces las humillaciones más grandes son en realidad oportunidades disfrazadas. Aquella noche, cuando Diego me presentó como la esposa, cuando me redujo a un rol de soporte frente a 250 personas, pensé que era el momento más humillante de mi vida, pero en realidad fue el momento que me liberó, fue el momento que me obligó a dejar de esconderme, a dejar de minimizarme, a reclamar mi identidad completa. Cuarto, y quizás lo más importante, que no necesitas la validación de nadie para ser exitosa. Durante 6 años busqué la validación de Diego, de María del Carmen, de una sociedad que me decía que una buena esposa no opaca a su marido. Pero la verdad es que yo no estaba opacando a nadie. Yo estaba brillando, y el hecho de que otros no pudieran manejar mi luz no era mi problema. Hoy, a mis 35 años, soy más exitosa profesionalmente de lo que nunca imaginé. Soy accionista de una empresa valuada en más de 4.000 millones de pesos. Dirijo un departamento que genera cientos de millones en ingresos. Soy mentora, consejera, líder. Pero más importante que todo eso, soy yo misma, completamente, sin disculpas, sin minimizarme. Y eso, esa autenticidad reclamada, vale más que cualquier título o cuenta bancaria. ¿Qué pasará con Diego y conmigo? Honestamente, no lo sé. Parte de mí quiere creer que su trabajo en terapia, su crecimiento personal, puede llevarnos a un nuevo comienzo. Pero otra parte de mí sabe que tal vez el daño es demasiado profundo, que tal vez necesitamos seguir caminos separados. Y está bien, porque ahora sé que no necesito a Diego, ni a nadie, para definir mi valor. Yo defino mi propio valor, yo escribo mi propia historia. Y esa historia, la verdadera historia de Angélica, apenas está comenzando. A todas las mujeres que están leyendo esto, que se sienten presionadas a minimizar sus logros, a hacerse pequeñas para que otros se sientan grandes, les digo esto: no lo hagan. Brillen con toda su luz. Sus logros no son una amenaza, son un testimonio de su talento, su trabajo duro, su visión. Y si alguien en su vida no puede manejar su éxito, ese es su problema, no el de ustedes. La noche en que mi esposo me presentó como la esposa, fue la noche en que mi silencio se convirtió en mi mayor arma. Fue la noche en que dejé de esconderme y comencé a vivir auténticamente. Fue la noche en que recuperé mi poder. Y ustedes también pueden recuperar el suyo. Gracias por escuchar mi historia. Familia de Venganza Final. Nos vemos en la próxima.